Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muy buenas noches, soy Pascal Beltrán del Río, le doy la bienvenida a una emisión más de Círculo de Ideas. En esta ocasión me acompañan Pablo Iriart. Pablo, ¿Qué tal? Buenas noches. Francisco Sea. Pascal, ¿cómo estás, compañeros? Buenas noches. Martín Espinosa. ¿Cómo estás, Pascal? A todos, muy buenas noches. Humberto Musacchio. Amigos, buenas noches. Y José Buendía. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, pues ha tomado posesión Miguel Ángel Mancera como el cuarto jefe de gobierno electo de la Ciudad de México. Su gabinete ha recibido múltiples lecturas, sobre todo por la incorporación de figuras contrastantes como Cuauhtémoc Cárdenas, distanciado en los últimos años de su partido, o Salomón Chertorivsky, funcionario del gobierno de Felipe Calderón. ¿Qué tipo de proyecto representa Mancera y qué papel jugará su gabinete, Pepe Buendía? En general, un gabinete que me parece que ha sido bien recibido. Mancera me parece que es una persona que suma, o un político que tiene interés justo en esquemas, digamos, de ganar. Hay elementos de continuidad respecto del gobierno anterior en su gabinete. También hay contactos importantes con empresarios. Y quizá donde hay, digamos, una mayor distancia es con la clase política del Distrito Federal. Mayor distancia respecto de las, digamos, tribus o las distintas tribus del PRD, aunque también tienen representación. Mancera ha convocado con este gabinete a gobernar con todos y ahí me parece que hay dos primeras dudas. Por supuesto, él con la popularidad con la que llega un gobernante que llega con 63.5, tiene un margen de maniobra y de liderazgo, un bono democrático muy alto para poder diseñar con holgura y con margen de maniobra su gabinete, pero no deja uno de preguntarse si el gabinete que presenta refleja, digamos, los equilibrios adecuados para gobernar la ciudad una vez que está, digamos, prescindiendo de algunas, por lo menos aparentemente, de algunas alianzas con la clase política local. Y la otra pregunta es, por supuesto, siempre va a ser interesante un político que suma, pero ¿hasta dónde el que quiere sumar a todos, gobiernos de los estados alrededor de la ciudad, el ejecutivo, empresarios, clase política, etcétera, etcétera, hasta dónde el que suma todo también acaba estando un poco lejos o distanciado de todos? Pablo, ¿tiene que ver esto que comenta Pepe Buendía con el hecho de que no sea militante de un partido político, que haya podido pues no echar mano de equilibrios en las tribus, diferentes tribus que hay en el perredismo, en la izquierda, en el DF? Sin duda influye, es un espacio de libertad personal que él tiene, pero también tiene que gobernar sobre la realidad. Y la realidad es que la Ciudad de México en muchos sentidos está en manos de grupos que son conocidos como las tribus del Partido de la Revolución Democrática. Sin embargo, eso se relativiza un poco en el gabinete de Mancera y se aclaran ciertas cuestiones. Me dio mucho gusto que terminara este pleito absurdo que dañó a la ciudad entre el gobierno del Distrito Federal y el gobierno federal. Un invitado, se invitó al presidente, el presidente designa a su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, un agradecimiento en la tribuna al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, es decir, ya tenemos normalidad en la relación entre el jefe de la capital del país y el presidente de la República, cosa que no es menor. Y en lo otro me llama la atención los equilibrios se dan, pero se dan también marcando distancias. El nombramiento de Cuauhtémoc Cárdenas a mí se me hace sintomático. Ustedes me corregirán, pero yo veo que toma distancia de López Obrador. Es decir, rescata a Cuauhtémoc Cárdenas, que lo trató mal López Obrador, a él y a Lázaro, su hijo, y lo rescata prácticamente del ostracismo y lo lleva a su gabinete. Es la figura más aplaudida en la Asamblea y en el Auditorio Nacional. Con esto me parece que está diciendo muy claramente aquí el ícono de la izquierda, la figura
tutelar, lo digo sin sentido peyorativo, la figura tutelar de la izquierda es Cuauhtémoc Cárdenas. El otro señor se fue, ni siquiera asistió a la toma de posesión de Mancera. Humberto, ¿cómo viste la toma de posesión, el mensaje, si hay alguno lanzado a través del nombramiento del gabinete? Me parece que ese gabinete plural que integró Mancera obedece en mucho a su visión de la política. Él no es un hombre de izquierda, no ha sido militante del PRD o de algún otro partido que se le parezca. Llega con una altísima votación, pero no puede olvidar que esa votación se la debe precisamente al PRD y a los que hoy están en Morena. No puede olvidar que esta ciudad, las fuerzas actuantes que hay en esta ciudad están controladas por estas dos organizaciones, el PRD y Morena, y tendrá que ir enterándose de todo esto, y creo que lo va a hacer de la peor manera, si se le olvidó quién lo llevó al puesto que ahora tiene. Paco, recordaba Pablo que en esta ciudad hubo más de 8 años de enfrentamientos o por lo menos de una frialdad entre el jefe de gobierno y el presidente de la República. Este reconocimiento que hace Mancera en Twitter, en otros lados, al presidente de la República, ¿qué efecto tendrá, crees tú, en las fuerzas de izquierda en la capital? Pues bueno, yo creo que finalmente, como lo estaba bien comentando Pablo, ya hay una normalidad. Yo creo que las fuerzas de izquierda tendrán que entender que estamos inaugurando un nuevo capítulo en la historia de la República y la relación también entre los propios gobiernos. A mí me parece que también las fuerzas que, según mi querido Humberto, llevaron al poder a Mancera, están también tomando un poquito de distancia para ver cuáles serán las primeras decisiones, para ver también cuál fue la integración del gabinete. Pero yo creo que en este momento van a ser fuerzas van a estar vigilantes, ¿no?, del actuar de Miguel Ángel Mancera, porque ahorita no se le pueden ir encima porque tiene un respaldo popular muy importante, ¿no? Tiene una expectativa de un buen trabajo de cerca de un 88%, de los habitantes de la capital de cerca de un 70%. Entonces, pues bueno, es muy difícil que te le vayas encima, ¿no? Por otro lado, me parece muy interesante la integración del gabinete, muy interesante. Quien conoce bien a Miguel Ángel Mancera sabe que Jesús Rodríguez Almeida es una de las personas más cercanas y Rodolfo Ríos, el que quedó como Procurador General de Justicia del Distrito Federal, fue su secretario particular. Es alguien que sabe perfectamente la operación de la Procuraduría, pero esto también creo que el mensaje es claro. Miguel Ángel Mancera va a tener un pie en la jefatura de gobierno y un pie en el asunto en materia de seguridad en la Ciudad de México. Va a estarlo checando y manejando directamente él. Esto también lo acabamos de ver en la conferencia de prensa que dio él mismo sobre el caso de los estudiantes que fueron supuestamente detenidos con arbitrariedades o que fueron presentados de forma injusta. Esto a mí me parece algo muy sintomático que debe de quedar muy claro. El asunto de Salomón Chertorivsky, hay que recordar que Salomón trabajó en el gobierno de Lázaro Cárdenas Battel, no es un asunto nuevo, así como que llegó del gabinete de Calderón, tampoco, pero es un hombre que ha trabajado también con gobiernos de izquierda. El asunto de Andrés Manuel López Obrador, yo todavía no lo tengo muy claro, tan claro como Pablo, porque finalmente López Obrador puso por ahí un Twitter en donde felicitaba a Miguel Ángel Mancera, y no sé si la inclusión de Miguel Torruco tenga que ver con, de todos modos, el tender un puente a Andrés Manuel López Obrador, no lo sé. Pero, la secretaria de Desarrollo Social, que parece ser también es una figura ligada con Andrés Manuel. Exactamente, ¿no? Entonces no sé qué tanto, no me queda tan claro, pero yo creo que finalmente estamos viendo ya otra forma muy distinta de hacer política y bueno, yo creo que además de todo, si quieres un resumen de esa jornada, de todo lo que pasó en esa jornada, habría que ver la primera plana de los periódicos del día siguiente, del jueves 6 de diciembre, en donde se veía un Miguel Ángel Mancera que cuando estaba prestando juramento no aguantó la sonrisa, no, estaba plenamente feliz. Entonces, creo que la buena noticia es finalmente esto. ¿Qué efectos va a tener en las fuerzas de izquierda? Creo que las fuerzas de izquierda están vigilantes de lo que pueda pasar, de las primeras decisiones, y mientras tenga el apoyo que tiene aplastante de la ciudadanía, pues las fuerzas de izquierda podrán decir misa, pero tendrán que estarse plegadas, obviamente, a la decisión y al punto de vista de las mayorías, ¿no? Martín, es interesante, se habla de paralelismos en los mensajes de toma de posesión de Enrique Peña Nieto y de Mancera. Sin embargo, Enrique Peña Nieto, desde el mensaje de toma de posesión, hizo el giro hacia lo económico. Y cuando uno podría decir
quizá porque la Ciudad de México estuvo a salvo de los graves problemas de seguridad, Marcelo Ebrard era más bien un jefe de gobierno preocupado por lo económico y ahora Mancera da el giro hacia la seguridad. ¿Cómo entiendes tú estos mensajes? Mira, lo hemos dicho ya cada uno en su exposición, estamos ante el nacimiento primero de una nueva relación entre la capital o el jefe de gobierno del Distrito Federal con el Poder Ejecutivo Federal, pero también hay una serie de coincidencias en conceptos y sobre todo la visión a futuro para el país y particularmente en el caso de Miguel Ángel Mancera para el Distrito Federal que nos permite suponer que la relación en primer lugar va a ser tersa, una buena relación entre ambos, pero yo siento a Miguel Ángel Mancera como el hombre que aprende rápidamente de política sin ser político, tiene la gran libertad de no pertenecer y estar amarrado a un partido y a intereses de esas tribus que forman el Partido de la Revolución Democrática, y eso finalmente le va a dar un gran capital político con el que ya inicia, pero que seguramente seguirá trabajando con miras a lo que va a venir en el 2015 para el Distrito Federal, y no podemos dejar de mirar hacia el 2018 como un posible candidato a la presidencia de la República con una gran libertad política que le da hasta el día de hoy no afiliarse al Partido de la Revolución Democrática o a otro partido, ya sea de las izquierdas o de cualquier otra índole. Creo que eso es muy importante y los discursos marcan mucho ese trabajo conjunto que vamos a ver o que ya estamos viendo desde la toma de posesión con el gobierno federal y particularmente con Enrique Peña Nieto. Ya lo ideológico político no sé qué peso tendrá en el futuro, porque cada uno tendrá que tomar su trinchera desde su propia ideología, pero Miguel Ángel Mancera difícilmente puedes decir se parapetará en estos conceptos o en esta visión de la política. Sin embargo, es un hombre que aprende muy rápido y no cabe duda que su paso por la política, aunque muy breve, ha sido muy rico en aprendizajes y es un hombre que se equivoca y cuando se equivoca corrige inmediatamente y esa es una gran virtud. Pepe, buen día. Bueno, hay dos aspectos que a mí me llaman la atención. El primero, retomo lo que decía Humberto respecto a los que impulsaron a Mancera desde su candidatura. La Ciudad de México es difícil de gobernar si no partimos de considerar el control de las delegaciones, las 16 delegaciones que hay en la ciudad. Y no podemos olvidar que 6 son controladas por el grupo de Bejarano, que controla 16 comisiones, perdón, que tiene 16 diputados en la Asamblea, que en la negociación de las comisiones se quedó con las comisiones más importantes y que tiene, me parece, cerca de 40 diputados en San Lázaro. Tampoco podemos olvidar que es de los primeros que apoyó a Miguel Ángel Mancera para que obtuviera la candidatura al interior del PRD. Y esto me hace albergar, por supuesto, la interrogante sobre lo que vendrá y hasta dónde los pactos para la gobernabilidad con una fuerza política de esa magnitud en la ciudad pasan no necesariamente por los lugares del gabinete, sino por lugares, digamos, operativos lejanos de los reflectores, que no son tan notorios, pero que tienen un peso decisivo en el control de la ciudad, como son la Asamblea Legislativa, ahora el Instituto Electoral del Distrito Federal, que está por cambiar su consejo. Pienso en puestos que no se han dado todavía, como son el metro, que son áreas y lugares neurálgicos dentro de la ciudad. Y el segundo aspecto que no está desvinculado del primero, de mantener, digamos, ciertas relaciones o ciertos pactos lejos del ojo o del reflector, es, me parece, el mensaje que quiere dar Mancera con el acercamiento a 3 importantes empresarios dentro de su gabinete. Es Torruco, es Chertoriski por la relación que tiene con el grupo de empresarios, no solamente del Distrito Federal, sino nacional, Grupo México, y es también Neumann, el que quedó, sí, Neumann, ¿no? Es el que quedó en Sedubi. Me parece que está mandando el mensaje de que la izquierda que gobierna el Distrito Federal desde el 97, cada vez tiene o puede conseguir además de la continuidad, una mejor relación con los empresarios.
y eso me imagino que con perspectivas hacia 2018. Humberto Musacchio, tú querías hablar. Me parece que Mancera se va a mover en esa dualidad, efectivamente. Yo creo que, como dice Martín, le da un amplio margen de maniobra el no pertenecer al PRD ni al grupo de López Obrador, pero el control social de la capital se ejerce a través de las tribus. Eso no lo puede ignorar nadie, y menos que nadie Mancera. Yo creo que va a vivir en esa contradicción y a ver cómo la resuelve. Supongo que puede ser bien si aplica una política social adecuada, que ya lo anunció en la campaña, y si toma en cuenta diversos factores de poder y Pero el viendo hacia el futuro. el chantaje, Humberto, de los líderes de esos grupos sociales es lo que puede resultar muy peligroso. Una aclaración, ya ha designado a Joel Ortega como director del Metro. Ok. Sí, y eso también tiene su significado importante, porque Joel Ortega fue primero un opositor, había creado una organización civil interesante, Buscando ser candidato, y después fue el coordinador de la campaña, ¿no?, en este acto de unidad que hizo el propio Miguel Ángel Mancera. Pero a mí sí me preocupa mucho las cifras que tú acabas de dar al respecto de la cantidad de asambleístas que tiene, de los jefes delegacionales que tiene, del control de esos grupos sociales. No es por los grupos sociales per se, de la política social que pueda él emprender, sino del chantaje de este señor, ¿no? Porque Bejarano, sí que digas que es una buena persona. Exacto. Pablo, Yo concuerdo con todo lo que está diciendo Francisco Sea, y en abono de eso señalo el poder que tiene Bejarano en la Asamblea, el poder que tiene en las delegaciones, el poder que tiene en la Cámara de Diputados, no se vio reflejado en el gabinete. No se vio reflejado en el gabinete. Y Hay un solo bejaranista, ¿no? Sí, desarrollo el secretario rural. de gobierno, pero que ya no es bejaranista. Hay estas historias tan raras en las izquierdas. además es priista, me ¿no? parece De que lo origen, pueden estar Serrano. utilizando inclusive para comerle gente a Bejarano. Se decía que Rosa Isela, pues Rosa Isela No, Hegel Cortés, ni ¿no? tampoco es López Obradorista. Ella es perredista, formada pues en el Partido de la Revolución Democrática. Pero lo que yo veo es que sí van a estar, y ya hemos visto, calando a Miguel Ángel Mancera. Lo que vimos el jueves, que un grupo de 40 muchachos embosados con pasamontañas y con bufandas para no ser reconocidos, con palos y piedras, intentaron bloquear insurgentes. Mancera de inmediato los sacó, ¿eh? Esa es una respuesta, pero clarísima. Ahí está. Lo quieren presionar, lo quieren con calar. energía, pero sin violencia, Y hay nos que está decirlo, dejando. ¿no? Sí. Y nos está dejando. Muy bien, regresamos después de una pausa a estos Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. Pablo Iriart recibe dos herencias pesadas, una más que la otra, de parte de Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera. La primera, pues la de las detenciones de los actos vandálicos del 1 de diciembre, y la segunda, la de la estatua de Aliyev. ¿Cómo ves estos dos temas? Bueno, creo que es más pesada la estatua de Aliyev. Se la encargó Cuauhtémoc Cárdenas. Pero creo que la nuez de este asunto y del programa pues va a estar en el caso de las detenciones. Sí es una herencia pesada, pero que la resolvió bien. Dijo, nosotros no vamos a apelar la decisión de la juez que lleva el asunto y vamos a revisar los casos. Por lo que ha dicho la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, de los 65 detenidos hay 24 casos de detenciones arbitrarias, tendrán que salir, obviamente, y en los casos donde haya duda de si es arbitraria o no, me parece que el sentido común es que también salgan, pero va a tener, me parece, que cuidar mucho que no salgan los reventadores y los vándalos, porque no nos pueden decir ahora ni derechos humanos, ni un sector de la prensa, de que no vimos lo que vimos. O sea, eso ocurrió, ahí está, ahí estuvo, fue una agresión brutal, artera. Y esas personas, por lo menos las que están detenidas y que no han sido impugnados por derechos humanos y que no hay duda de que participaron, deben pagar las consecuencias de sus actos, porque si no, esta ciudad se nos puede ir de las manos y, esta que tanto queremos, puede convertirse en una nueva Oaxaca, rehén de grupos absolutamente extremistas y radicales. Paco Sea.
Aquí coincido con Pablo y aquí hay que tomar en cuenta varias cosas. A mí me parece que tenemos ahora un jefe de gobierno que es abogado y que fue procurador. Entonces le queda perfectamente claro cómo es el asunto. Si una juez lo libera, entonces habrá un error del Ministerio Público a la hora de integrar la averiguación previa, habrá elementos que la juez consideró para no dictarle un auto de formal prisión y dictar un auto de libertad por falta de elementos para procesar. Me parece que vemos a una persona que sabe del asunto y lo está dejando en claro. Oye, pero Ministerio Público que ahora encabeza la policía del Distrito Federal. ¿No? Totalmente de acuerdo, pero Sí. lo que pasa es que además de todas las cosas se dieron en el momento en que el procurador se estaba yendo como jefe de la policía, el jefe de la policía se estaba yendo como jefe de la Policía Federal, el que era, porque era coordinador de asesores, Rodolfo Ríos, del procurador, se estaba yendo a la oficina del procurador. Pero aquí hay que irnos un poquito antes. A mí me parece que lo que vimos el sábado también es producto de 6 años de gobierno de Marcelo Ebrard, ¿no? O sea, yo no estoy en favor, maestro Musacchio, antes de que me vea con esa mirada inquisidora de la represión, pero de lo que a mí lo que sí me queda claro es que el señor Marcelo Ebrard, cuando los señores del SME hicieron lo mismo que estos señores hicieron, no hizo nada. Destruyeron una oficina de Comisión Federal de Electricidad, quemaron vehículos, insultaron a la gente, aventaron piedras Golpearon trabajadores golpearon del CFE. trabajadores, sí, que cerraron el periférico, lo cerraron a la altura de TV Azteca, ¿cuántas horas? Y el señor Marcelo Ebrard no hizo nada. Entonces, supongo que los grupos, cualquiera que haya sido, pues dijeron, vamos al día de campo, ¿no? Otra de las cosas que me llama mucho la atención, durante 6 años anteriores que vimos cualquier cantidad de manifestaciones, nunca vimos el uso de estos rifles que usan balas de goma. ¿Por qué ese día en particular lo sacaron? No lo entiendo, porque nunca los vimos, ¿eh? Porque estos rifles dejan lesiones muy claras, dejan unos moretones muy importantes y nunca vimos que se usaran. ¿Por qué se sacaron en ese momento? No lo sé. Pero lo más importante de todo es irnos a la autoría intelectual de esto, porque, sí, jóvenes reventadores, jóvenes no sé qué. Creo que sí necesitamos saber quiénes fueron los responsables de organizar estos grupos, porque evidentemente ya tenían preparados 2 palos, ya tenían preparados las bombas Molotov, tenían preparados 2 petardos, algunos tenían 2 granadas de fragmentación y eso no se prepara, de la espontaneidad no surge. Entonces, lo importante de esto, si realmente queremos acotar la violencia y que esto no se convierta en una Oaxaca, lo que necesitamos entonces es irnos a la autoría intelectual y quién está detrás de estos grupos y quién pagó también la operación, porque todo esto cuesta, ¿no? Martín Espinosa. A mí lo que me preocupa es el tema de nuestros cuerpos policíacos. Yo creo que independientemente de que ellos reciben órdenes, a la hora de que hay una sacapela, a la hora de que tratan de controlar o repeler una situación de agresividad, siguen fallando los protocolos de seguridad. Martín, increíble ver a policías, en este caso federales, regresando las piedras que les lanzaron los manifestantes. Oye, y policías del DF en el metro Pino Suárez a las 7 de la noche deteniendo a una señora que iba con su familia porque le dijo a los policías, ya dejen al muchacho, ya no le estén pegando tanto, véngase usted también porque seguramente usted es parte de esta turba. Y la señora está detenida el día de hoy, es uno de los casos que ha documentado la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Yo pondría énfasis, hablando de herencias, Miguel Ángel Mancera hereda todavía un cuerpo policíaco impreparado. Los protocolos podrán quedar ahí en el papel, pero a la hora de echarlos a andar no funcionan, ¿eh? Humberto Musacchio. Me sorprendió hoy la nota que vi en algún periódico de que ninguno de los detenidos fue en flagrancia. En algunos casos la detención ocurrió a muchas cuadras de donde se produjeron los hechos. Hay gente que por razones hasta biológicas no pudo intervenir, como la señora que iba con el niño, en fin. El bolero al que le quitaron el cajón y lo lanzaron contra los policías, pues el bolero estaba protestando porque le habían quitado el cajón y lo detuvieron. En fin, hay muchos hechos muy extraños aquí que muestran, bueno, la inoperancia, la ineficiencia de la policía, pero a mí me hacen suponer que hubo mano negra y yo diría que lo que tenemos que preguntarnos es ¿a quién se beneficia? ¿A quién le convenía todo esto? Me decían por ahí, bueno, es que Peña Nieto es enemigo del Yo Soy 132, no lo dudaría, pero me parece que él no podría preparar una llegada de esas, sería absurdo. Hay varios casos más en los que ¿quién le está vendiendo protección? Probablemente a Peña Nieto y al propio Mancera.
Yo creo que por ahí deberían empezar a buscar, pero le corresponde a las autoridades hacer esto y ni siquiera han sido capaces de decir si al muchacho al que le hicieron perder un ojo fue por una bala o por una granada o por un golpe, ni siquiera eso. Tenemos unos cuerpos de seguridad verdaderamente ineficientes. Pablo. Sí, decía Humberto a quién le conviene esto y Aventura, pues, pues estamos en hipótesis, no conocemos hasta a raíz del fondo del asunto. García Luna puede ser. Yo creo que López Obrador. Yo creo que a él le conviene una situación de inestabilidad, le conviene la imagen de un gobierno represor y le conviene incluso víctimas, tanto que llegaron a anunciarla, una de las personas más cercanas a él, su coordinador de campaña, anunciar en la tribuna que había un muerto. Ganar la nota de un muerto, pero hasta en periodismo es de mal gusto y mucho menos en la tribuna de San Lázaro. El discurso de López Obrador pues, se corresponde mucho con las acciones de lo que hicieron estos vándalos. Me parece que el discurso es un llamado a la no violencia. No, nadie puede decirse pacifista cuando predica el odio. Y lo que ha hecho López Obrador tanto con el nuevo presidente, con comunicadores, es una muestra de odio. Lo que tiene es una inoculación de odio porque todo está manejado por la mafia del poder. El Pacto por México es un pacto anti-México en el que fue Mancera y otros más. Es decir, creo que hay una marca, nunca nos vamos a poner de acuerdo, Humberto, tú y yo, pero que juzgue quienes nos escuchan si hay o no un discurso de odio que ya tiene muchos años de parte de López Obrador y que vimos una expresión violenta, callejera, tanto que uno de los que está ahí, pero que no lo detuvieron, fue Ignacio del Valle. Está la fotografía de Ignacio del Valle con una pandilla asaltando una gasolinera, se están poniendo los bardales y todo este tipo de cosas para acá. Ahí está Ignacio del Valle. Y 3 días después, un lunes o 2 días después, aparece Ignacio del Valle, está con la misma ropa, con un machete, exigiendo la liberación de los detenidos. Sí, me parece que hay beneficiarios de estos y se ubican en el contexto de Morena. Pepe, buen día. Pues a mí lo que me preocupa sobre todo este asunto es que una semana después haya tal nivel de interrogantes, de falta de respuestas, de dudas, de incertidumbres, de casos no resueltos. Y creo que aquí me gustaría comenzar por lo más obvio, pero más que por quién se beneficia, lo que sí estoy seguro es a quién perjudica y quién sale mal parado con esto. Y quien sale mal parado con esto, desde luego, y hablando de las herencias que recibe el nuevo jefe de gobierno, es la Ciudad de México. La percepción que nos deja los hechos de violencia del fin de semana pasado sobre una ciudad que puede ser objeto de una provocación de extrema violencia, para usar algunos de los calificativos que han estado en la prensa de los responsables de seguridad pública, que puede ser objeto de operaciones dirigidas, que puede ser objeto de infiltrados y de grupos que deseen desestabilizar. 1,500 personas pueden trastocar la paz de la Ciudad de México. Esto es lo que se vio, ¿no? Exactamente. Esta sensación que creo que la compartimos todos de que nuestra ciudad es vulnerable o puede ser vulnerable, o por lo menos la percepción de que es vulnerable. Y en ese contexto agrego una preocupación adicional, y es que en esa ciudad y en esa perspectiva lo que vamos a vivir en los próximos años, los próximos 2 o 3 años, es la batalla política por la Ciudad de México, porque va a haber un nuevo partido que se va a buscar construir, que tratará de crecer necesariamente dentro de la Ciudad de México. No puede aspirar Morena a convertirse en un partido que se precie de serlo sin construir en la Ciudad de México. Y ganar posiciones en la Asamblea y a lo mejor en las delegaciones, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos al PRD, que tiene en la Ciudad de México, ha tenido históricamente a su principal bastión y que no va a perder. Y tenemos, ojo, también un nuevo gobierno federal cuya secretaria de Desarrollo Social fue jefa de gobierno del Distrito Federal, y me imagino, no sé ustedes cómo lo vean, que el PRI también tendrá interés, sobre todo pensando en la perspectiva electoral de en la elección intermedia y en el 2018, de recuperar el Distrito Federal. Entonces hay un cúmulo de fuerzas políticas que estarán compitiendo y tratando de ganar y posicionarse del territorio como la madre de las batallas en términos electorales,
en un contexto pues como el que vimos, la violencia en la toma de posesión, en CEU los primeros días de la llegada de Mancera, la UASM, la huelga que vivió la Universidad de la Ciudad de México, y todo esto me parece que sí configura un panorama complicado. Y de manera muy, muy inteligente, Miguel Ángel Mancera declaró apenas el viernes, cuando le preguntan, hay alerta en la Ciudad de México, y dice, la Ciudad de México siempre está en alerta, porque es una ciudad muy complicada, con muchos conflictos internos, pero que siempre el gobierno está atento a lo que pudiera suceder. Y esto nos refleja que el jefe de gobierno del Distrito Federal está consciente de esa batalla que se empieza a librar a partir de que él toma posesión con todos estos grupos con los que va a estar conviviendo, y que hasta ahorita nadie tiene una bola de cristal para decir le va a ir muy bien en ese estire y afloje, o ahí va a sucumbir. Pueden pasar muchas cosas con el futuro del jefe de gobierno del Distrito Federal a raíz de esa relación tirante que pueda existir con las diferentes tribus y con los diferentes grupos de interés que hoy dominan la Ciudad de México a través de las delegaciones y a través de las posiciones en la Asamblea Legislativa. Paco, vuelvo con una cosa que pregunté en el bloque anterior. Para Marcelo Ebrard, el mensaje central del Distrito Federal era cómo atraer inversiones, cómo lograr una mayor conectividad de la ciudad. Digamos que la seguridad nunca estuvo en primer plano. ¿Por qué la pone Miguel Ángel Mancera en primer plano? Por una cosa muy lógica, porque Marcelo Ebrard no entendía, aunque fue secretario de Seguridad Pública, bien a bien el asunto de la seguridad, porque nunca la operó en el fondo. Y porque para Marcelo Ebrard el asunto de la seguridad eran cifras que poner sobre la mesa y con eso vanagloriarse políticamente. Esa era la realidad de las cosas. Pero alguien que trabajó operando la seguridad, e incluso empezó con Marcelo Ebrard hace 10 años, que inició en la Secretaría de Seguridad Pública y que es un conocedor del asunto, que ha ido a las reuniones de procuradores, que ha visto cómo se ha ido poco a poco descomponiendo el clima de seguridad en los estados de la República, sabe precisamente que la seguridad en esta ciudad, que esté bien y que esté controlada, es una mera coyuntura. No es a causa de programas sociales muy exitosos, no es a causa de policías muy eficientes, y eso lo hemos visto, ni tampoco se ha batido la impunidad en la Ciudad de México, por más que nos presenten cifras. La Ciudad de México es segura simple y sencillamente porque tú tienes un estado de fuerza de 75, 80 mil policías de la Secretaría de Seguridad Pública. Un mando único de las diferentes corporaciones, porque tú tienes aquí también el destacamento más importante de la Policía Federal, porque tienes uno de los destacamentos más importantes del Ejército Mexicano, porque tienes un destacamento también de la Policía de Investigación, porque tienes otro destacamento también de la Secretaría de Marina, porque tienes el CISEN, porque tienes una serie de aparatos de seguridad, porque es la ciudad que más cámaras tiene. Y aquí, si tú ves un convoy de 3 camionetas que están raras, pues no circulan 7 minutos sin que sean detectados por las cámaras, y entonces inmediatamente sean detenidos. Pero eso no quiere decir que las variables de seguridad estén contenidas. Yo creo que aquí se presentan los mismos niveles de impunidad. Cada día más estamos viendo episodios de venta de droga, de narcomenudeo. Es evidente que aquí también hay cárteles, no puede haber una zona transparente, ejecuciones también en el Estado de México principalmente, y la realidad de las cosas es que me parece que Miguel Ángel Mancera, de forma muy inteligente, sabe que la contención de la seguridad pública en la capital es un asunto coyuntural y que tiene que atacarlo y que tiene que estar muy pendiente. Y me reitero otra vez a los nombramientos, al nombramiento del procurador, una persona muy cercana, el del procurador, una persona aún más cercana, y tiene un pie en la oficina del jefe de gobierno y otra en las oficinas de seguridad pública. Humberto. Yo quiero empezar por abordar el asunto del discurso de odio que se le atribuye a López Obrador. Yo creo que López Obrador tiene todo el derecho de odiar a sus adversarios políticos, si es el caso. Pero el odio es un no creo que el odio sea el mejor elemento para entrar en la vida política, para estar en la vida política. Pero finalmente eso existe, es una constante en todos los partidos y en todos los personajes que participan. Todos tienen sus fobias y sus filias, y es una cosa natural. Y desprender de ahí que eso es causa de delitos, me parece que es forzar las cosas. Si alguien dice hay que combatir al gobierno del PRI o hay que combatir al gobierno del PAN, eso no lo convierte en incitador a la rebelión, ni mucho menos en manejador de masas para cometer delitos, para romper el orden. Son cosas diferentes, y me parece que por razones de ecuanimidad deberíamos situarlas en su contexto. Vamos a continuar con esta discusión. Regresamos después de una pausa. Esto es Círculo de Ideas.
Regresamos a Círculo de Ideas. Pablo Iriarte. Y quisiera retomar parte de lo que se comentaba en el bloque anterior. Insisto y reitero, creo que López Obrador tiene una gran responsabilidad. Es el principal responsable político de lo que ocurrió el sábado 1 de diciembre en las calles de la Ciudad de México. Cuando un líder de 15 millones de personas que votaron por él les dice, un día sí y otro también, no que está en desacuerdo con Peña Nieto, con Calderón, no, que los que llegan son mafiosos, que llegan producto de un fraude y que son delincuentes, hay quienes se la creen. Una minoría. De esos 15 millones, tal vez 1,000, 1,500. Es suficiente para que salgan a la calle arropados con otros nombres, algunos con la careta del Yo Soy 132. Anarquistas. Otros que se dicen anarquistas, que nadie sabe de dónde son, y otros como son los atencos que se pudieron ver en las fotografías, le hacen caso y van y creen que hay que evitar que el país sea tomado por una partida de delincuentes que se robaron las elecciones a billetazos. Eso es lo que deja sembrado López Obrador. Y algo quiero decir también, para de una vez, en descargo de la policía. Los policías que vimos el sábado fueron agredidos. Fueron agredidos con bombas incendiarias, que son las llamadas bombas Molotov. Fueron agredidos con petardos, con piedras, con palos. Además de los insultos. Yo creo que no hay policía en el mundo que esté preparada solamente para aplacar el asunto. No. Cuando están siendo agredidos, como en una batalla, son seres humanos. Hace 1 año, 2 años, todos nos indignamos, creo que todos, cuando un par de ladies de Polanco insultaron con groserías a un par de policías. Fue justo. Nos indignamos porque son seres humanos, están haciendo su trabajo. Esos mismos seres humanos estaban haciendo su trabajo afuera de San Lázaro. Y no solamente les dicen groserías hasta lo que se van a morir, que eso se aguanta, sino que también les lanzan bombas, piedras y palos. Y ahora resulta... Un camión de basura. Un camión de la basura encima de esa valla, que afortunadamente estaba, porque si no, no estaríamos hablando del saldo, es la lamentable pérdida de un ojo, sino que estaríamos hablando de la pérdida de vidas. Lo que vimos fue una provocación en gran escala. Fue un acto de barbarie en contra de policías que son ciudadanos mexicanos, padres de familia, que cobran un salario exiguo por mantener la seguridad y que fueron víctimas de una agresión brutal de parte de bárbaros. Martín. Es cierto, Pablo, pero eso no puede justificar tampoco que en un Estado de Derecho tus policías pasen por encima de las normas de derechos humanos. Nadie lo ha justificado. No, pero de alguna forma el hecho de que estén en el fragor del enfrentamiento no justifica que torturen a una persona que los agredió por el simple hecho de haberlos agredido. Tienen que soltarlos. Exacto, y eso lo está documentando la Comisión de Derechos Humanos del DF, y el caso del muchacho del ojo lo tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque ese incidente ocurrió con Policía Federal y ahí la jurisdicción es otra, pero bueno. Además, Martín, posiciones diferentes de las dos comisiones, ¿no? Totalmente diferente, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha dicho esta boca es mía, ¿eh? En ese sentido. Así es. Está investigando. Lo que pasa es que habló antes la Comisión de Derechos Humanos del DF y yo le creo pero porque a la era Comisión de Derechos Humanos del DF. Una jurisdicción local, ¿no? Donde hubo violaciones a derechos humanos, donde hubo detenciones arbitrarias, porque evidentemente que las hubo. Bueno, esos tienen que salir libres. Totalmente de acuerdo. Pero los que hicieron esa barbarie tienen que pagar las consecuencias de sus actos. Nadie puede esperar a cometer actos de vandalismos de esa naturaleza y de ese calibre y a esperar a que no haya consecuencias, porque es lo que dijo Paco Sea hace un momento. Estaban acostumbrados. Paco, dio una conferencia de prensa este muchacho Uriel Sandoval, que perdió el ojo, y entre las cosas que dice que me llamaron la atención a mí por lo menos es que todas las formas de lucha son válidas. ¿Qué te parece esta declaración en el contexto de lo que sucedió y de lo que se está discutiendo? Pues peligrosísima, ¿no? Porque lo dice además de toda una persona que no tiene un ojo, ¿no? Todas las formas de lucha son válidas y te quedas sin un ojo. Me parece que es un llamado un poquito
complejo, ¿no? Muy complicado. A mí me gustaría que centráramos otra vez un poquito lo que está pasando. Porque escucho a Pablo, que tiene mucha razón, porque son policías, son seres humanos y son agredidos y reaccionan, ¿no? La adrenalina finalmente es algo que no puedes controlar. Por el otro lado también los derechos humanos, cuando debes de tener una policía que esté preparada para actuar, para no de verdad calentarse en ese momento. Pero estamos olvidando algo. Creo que todos estos hechos fueron, primero, toda la zona en donde sucedieron está llena de cámaras de la Secretaría de Seguridad Pública y de este sistema que nos han vendido tan eficiente. Muy caro. Que hemos Muy pagado. caro. Entonces, eso es lo primero. Entonces, creo que hoy en día tenemos muchos más elementos de los que teníamos antes para poder esclarecer los hechos con mucha puntualidad. Hay que recordar incluso algo que decía Miguel Ángel Mancera en su toma de protesta en la Asamblea Legislativa, que va a impulsar una reforma al Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal para que ese material fílmico sea prueba plena en los procesos, lo cual me parece extraordinario y una tontería incluso que no existiera y que no lo sea por una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Y también tenemos otro material, hay material de los propios videos de los comercios agredidos, hay material también de las propias televisoras. Entonces, al día de hoy, de verdad me cuesta mucho trabajo pensar que no se tenga los verdaderos responsables y que no se pueda también culpar a los policías que fueron responsables de esto. Y algo adicional, yo reitero, este grupo de jóvenes, por más violentos, por más asusados que hayan sido por un discurso o no, fueron organizados por alguien. Y ese alguien es por el que hay que ir detrás, porque ese es el verdadero responsable, ese es el verdadero traidor a este país. Llama la atención, Pepe, que la Procuraduría, incluso antes de la consignación hubiera sido bueno, no haya sido capaz de difundir 1+2, ¿no? La imagen de la persona cometiendo el delito y la imagen de la persona detenida, ¿no? Y eventualmente consignada. No hemos visto, faltan, como os he dicho aquí, un montón de información. Así y es. eso pues genera dudas, ¿no? No, totalmente. Y creo que aquí, frente a casos como el de la Procuraduría, lo que tenemos que exigir no es que no se aplique la ley, sino al contrario, que la ley se aplique bien y se haga verdaderamente A quien tenga que justicia, aplicarse, ¿no? que se respete el debido proceso, que se investigue, por ejemplo, las informaciones médicas de los atendidos para ver a qué atendieron sus heridas, sus ataques, que conozcamos dónde estaban las personas que fueron detenidas, si, como tú decías, Humberto, si estaban o no en flagrancia, si hay pruebas y elementos para culpabilizar, en fin, que se respeten todos los pasos y procedimientos del debido proceso y no se fabriquen culpables. Me parece que esto es lo que tenemos que pedir. Y junto con esto, hace un momento, creo que tocaban una discusión que me parece de la mayor importancia, y es el asunto de la violencia y los discursos respecto de la violencia. Yo sí creo que ciertos discursos generan ambientes y atmósferas que son proclives para que se generen problemas de violencia. En el país lo hemos vivido, no hoy, sino en muchos momentos. Estoy pensando rápidamente en 1994, donde también se generaron ambientes proclives, digamos, o que favorecían a la violencia. Pero al mismo tiempo, me parece que hay que tener mucho cuidado, porque las líneas y las fronteras son delgadas, de, a partir de un clima o una atmósfera, criminalizar a un líder político, como es el caso de López Obrador, por las posiciones políticas que tenga. Creo que a veces ahí las fronteras son delgadas, pero hay que tener cuidado porque también lo otro, criminalizarlo, puede consistir en un error, ¿no? Y en una situación peligrosa. Humberto. Creo que coincidimos todos en reprobar la violencia. Me parece que no estamos en condición como para aplaudir la violencia de nadie. En eso estamos de acuerdo. Y eso incluye, por ejemplo, a los senadores del PRI que tomaron la tribuna de la Cámara en esta semana, echaron mano de un recurso que se suponía era propio de la oposición y ellos se apoderaron ahí a golpes de la tribuna. Bueno, ese es el ejemplo que le están dando los priistas al país. No solo es la oposición, quiero decir, tenemos una clase política verdaderamente de tristeza. Este es el problema. Y ahora termino nada más. Quiero que se investigue, exijo como ciudadano, como contribuyente, que se investigue y se castigue a los responsables de esto. No solo a los muchachos que fueron ahí a tirar
bombas o lo que sea, sino a los que estaban detrás de ellos, al que los organizó, los promovió. Claro, Quiero ver si eso ocurre. Pero No va a los ocurrir, muchachos que fueron a tirar bombas no son muchachos, No va a ocurrir. son unos barbajanes, maestro Bueno, querido. lo que sea, ¿no? pues son jóvenes y acelerados. Y además de todo, yo, miren, ¿Pagados o no? No fustigo tanto el asunto de que hayan tomado la tribuna, sino de cómo cantaron el himno. Eso fue lo No se lo verdaderamente grave. Qué bárbaro. No, qué barbaridad. Pero estamos de acuerdo. Sí, claro. Todos contra la violencia, me parece que sí. Pablo Todos. Contra la violencia y contra los violentos. Tienen nombres y apellidos y tienen que ser pasados Gamboa por... Patrón, sí, es el que promovió, dirigió la toma de la tribuna en el Senado. Creo que fue un pésimo ejemplo el que pone el PRI, es el partido gobernante. Sí, hombre. Y haciendo un acto. Ellos dicen que fue a lo que había cuando Y había el PAN terminado también, la ¿no? sesión. Que se habían salido, Sí, ¿no? No, el pero PAN también, que no es capaz de respetar el reglamento. Sí, no que... defiendo al PAN ni a ningún partido político. Creo que ese tipo de falta de civilidad y de chicanas políticas en la Cámara de Senadores creo que son un pésimo ejemplo que contrastan con lo que vimos hace una semana y nos hacen dudar de cuánto va a durar ese pacto. ¿Por qué? Porque no son capaces de ponerse de acuerdo en algo tan sencillo como es una reestructuración administrativa. Es que vemos simultáneamente dos mensajes, ¿no? Los partidos que logran ponerse de acuerdo en 95 puntos, le llaman el pacto, lo firman en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Y por otro lado, estos mensajes conectados o no conectados de virulencia, de odio, acciones que no contribuyen a un buen clima político, creo que la apuesta es cuál de los dos va a prevalecer. Esquizofrenia se llama eso, ¿no? Pero es un reflejo. Sobre todo porque a veces son los mismos personajes. Esquizofrenia de la clase política, ese es A el veces son los problema. mismos personajes los que incurren en las dos Pero es un cosas. reflejo social. Es un Humberto. reflejo Sí, muy grave también. de lo que Y estamos una hablando. De esquizofrenia verdad, un social. día se firma el pacto y a los 3 días le estás reventando la modificación a la ley de la Administración Orgánica Federal. Es verdaderamente grave porque simple y sencillamente son elementos que tú estás pidiendo para gobernar. Estás mandando un mensaje muy grave. A mí me sorprende de verdad porque en el momento en que tú como partido del gobierno tomas una tribuna, aunque sí ya había terminado la sesión, Ernesto Cordero da por terminar la sesión porque dice no hay quórum, que se registre mi voto, yo soy el voto 64, faltaría un voto más para que haya quórum. De todos modos, les pinto algo así y me retiro. Pero ahí tienes más de 50, casi 60 senadores que están obligados por el reglamento a votar. Claro, no lo y no hacen. lo hacen. Y dicen, no estoy aquí. ¿No? Pero finalmente, ¿cómo le vas a pedir tú al PRD que tenga civilidad o a Morena o al PT o a Convergencia, como se llame, o al Movimiento Ciudadano, que no tome la tribuna cuando tú ya lo hiciste con partido en el poder? O sea, es muy complicado, ¿eh? O sea, aquí el asunto es que Barbosa ha podido contener a sus senadores hasta el día de hoy y el señor Gamboa fue el que los llevó a que tomaran la tribuna. Es delicada el mensaje político. Porque la imagen, probablemente tiene razón el PRI y Gamboa cuando dicen, bueno, se había acabado la sesión y por eso fuimos ahí. Pero la imagen que se distribuye, pues no alcanza uno a entender realmente en qué momento fue esta toma, ¿no? Dice Martín algo muy interesante, que esta esquizofrenia de la clase política es reflejo de la esquizofrenia social. Yo creo que sí estamos ante una sociedad dividida con muchos problemas y hay que tomar nota de todo, ¿no? Pero los buenos ejemplos cunden, ¿no? Igual que los malos. No, yo creo que se focaliza más que nada esto en la clase política. Yo no veo este encono en grandes sectores de la sociedad. Esto está pasando en la clase política y si somos más rigurosos, solo en la Cámara de Senadores. En la Cámara de Diputados hay arreglos, hasta en la Asamblea Legislativa, con una clase política que está para llorar, porque fui a la toma de protesta de Mancera y oí los discursos y estaba para salir corriendo. Bueno, esto se está focalizando en la Cámara de Senadores, donde hay un problema interno dentro del Partido Acción Nacional, con su dirigencia que no está resuelto. Bueno, en abono de lo que dice Pablo, me parece que la declaración de Madero después de la toma de la tribuna en el Senado es muy ilustrativa. Dice, el pacto está blindado, aunque también acordamos que coyunturalmente podremos tener las escaramuzas que sean necesarias en las votaciones o en las deliberaciones en las cámaras. Exacto. Pero recordemos también que a la hora de firmar el pacto y que se entrevistó a Ernesto Cordero y a Javier Lozano, o que se expresaron a través de Twitter en el caso de Javier Lozano, es que a ellos no los consultaron, ¿no? Hubo un pacto, los llamaron para... Es el Senado. Sí. El punto está en el PAN en el Senado. Ahí es donde está el diría problema. el clásico, los tres chiflados, ¿no?
El clásico verdugo. Sí. Exacto, sí, así lo llama Ángel Verdugo. Sí, por eso. Una conclusión rápida. No, yo creo que sí hay una sociedad dividida, lastimada por la economía, por la violencia, por muchas razones. No creo que se deban cerrar los ojos ante esa realidad. Paco Sea. Pues bueno, finalmente debemos de ser cuidadosos con lo que está sucediendo, los mensajes que estamos mandando en materia política, porque nos ha costado mucho trabajo recomponer relaciones que se veían perdidas totalmente de los presidentes ilegítimos, y hoy en día que ya tenemos presidente legítimo, que las cosas están fluyendo de manera adecuada en un marco de legalidad, en un marco constitucional, ahora resulta que los que están dando el papelazo son quienes antes estuvieron en responsabilidades muy importantes en este país, ¿no? Pablo. Espero que se pongan de acuerdo para que arranque la administración de Peña Nieto, porque esa reforma es fundamental, del organigrama de la administración pública. Dicen algunos en el PAN, no podemos dejar a los policías en manos de los políticos. Bueno, y si está la Secretaría de Seguridad Pública sola, va a seguir en manos del presidente. ¿O qué prefieren? Que sea como el final del sexenio anterior, en que las policías se mandaban solas. Martín. Yo creo que estamos ante una nueva página en la historia política del país. La perspectiva de ver hacia futuro, los dos discursos del Ejecutivo Federal y del Ejecutivo del Distrito Federal son muy sintomáticos en ese sentido, y creo que independientemente de las diferencias y de la polarización y de la efervescencia y la esquizofrenia social, yo creo que estamos viendo el nacimiento de nuevos líderes, y eso creo que puede meterle un aire fresco a nuestra vida social y política. Pepe, buen día. Yo coincido con Paco, me parece que no hay que bajar la guardia, la clase política no debe de bajar la guardia de los mensajes que envíe, porque si bien no estamos en el contexto, digamos, del encono que se vivió el sexenio pasado, sí estamos en el de los enormes contrastes sociales y políticos que también deben de llamar la atención y cuidarlos. Muy bien, llegamos así al final de esta emisión de Círculo de Ideas. Muchas gracias a nuestros panelistas. Gracias a ustedes en casa. Nos vemos el próximo domingo aquí a las 9 de la noche por Cadena 3. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como @Cadena 3_MX, y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.